Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 7, en el versículo 24. Alabamos su nombre. Dice la bendita palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos da, Señor. Gracias porque sabemos que usted nos fortalece, su presencia está con nosotros cada momento, Padre. Y esta tarde, esta noche, le ruego que sea usted, a través de su Espíritu Santo, Padre de la gloria, ayudando a cada uno de nosotros para que podamos, Padre, tener nuestra mente y nuestro corazón receptivos acerca del mensaje y de la palabra que usted tiene para nosotros esta noche. Espíritu Santo, este es su tiempo, sea usted ministrando a través de la palabra, a través de todo lo que usted permita en esta noche, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas. Gracias damos en el nombre de Jesús. Tomada iglesia, decimos amén. Nuevamente leo, dice cualquiera. El Señor no hace excepciones de personas. Él empieza a decir cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Diga, mi casa sobre la roca. Su casa es sinónimo de familia y el Señor desea que su familia esté sobre la roca. ¿Por qué le hablo esta noche de este punto importante? Porque la verdad, amados, en nuestro tiempo la familia ha sido bombardeada fuertemente por todos los frentes que usted se puede imaginar. Radio, televisión, programas, películas, cosas espirituales, emocionales, físicas. Vemos cómo aún la gente perversa está haciendo cosas para impulsar a nuestros jóvenes en nuevas drogas. Tantas cosas que estamos viendo allá afuera, hermano, que el mundo está revolucionando. Hace un tiempo atrás me daba cuenta que también ahora los jóvenes pueden usar la música para entrar en un éxtasis, usando la música. Ya no necesitan ningún tipo de droga, simplemente con la música, por las ondas frecuenciales que el sonido afecta el corazón de los jóvenes. Por eso el Señor nos dice que es necesario que seamos prudentes y edifiquemos nuestra familia sobre la roca. Mire, esto no es nuevo. Sabemos que el problema en la familia ha sido desde el principio. ¿Alguna vez usted ha conocido una familia disfuncional? Las familias disfuncionales son aquellas que no están haciendo el trabajo que deberían de hacer. Un padre disfuncional, una madre disfuncional, una familia disfuncional. Y por esa causa, hermano, aún la palabra de Dios no toma ese espacio dentro del hogar. Le quiero contar un poquito acerca de las familias disfuncionales. Desde el principio de la creación. ¿Cuál fue la primera familia que la Biblia nos enseña? La familia de Adán y Eva. Una familia disfuncional tan fuerte que sus dos hermanos no se querían. Si usted se pone a analizar, ahí en Génesis capítulo 4, vaya conmigo, dice la palabra que ahí empezó el Señor, a través de Adán y Eva, vemos cómo el origen de nosotros, la humanidad, empezó a multiplicarse. Pero dentro de sus corazones vemos también que desde el principio ya había problemas en el hogar a causa del pecado. Gloria a Dios. En el capítulo 1 dice, capítulo 4, perdón, verso 1. Génesis capítulo 4, verso 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Sabemos que Caín era el primogénito. Y usted conoce la historia. Yo creo que no necesitamos profundizar en esto, pero claramente vemos
Como Caín, fíjese, movido en el corazón de él por las emociones que se estaban moviendo en ese momento, vemos movido a envidia, celo, por el orgullo, el egocentrismo y esa crítica que lo empujó a él a actuar en contra de su hermano. Si usted nota hoy en día, las familias que no conocen de Jesucristo están pasando las mismas situaciones. Familias disfuncionales que necesitan realmente de Dios urgentemente, pero al hablarles de Dios piensan que están cambiando una manera, una instrucción, una iglesia, un sistema, pero realmente lo que Dios quiere es interactuar con nosotros los seres humanos. Eso es lo que realmente el Señor desea. Analicemos un poquito. Ayúdeme por favor. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Caín con su hermano Abel? Como hoy en día lo vemos, la falta de comunicación dentro del grupo familiar causa, hermano, tantas dificultades. La comunicación es la base de que la familia pueda trabajar en esa unidad. La falta de comunicación, de comprensión, de sensibilidad, respeto, amor dentro del hogar, dentro de la familia, vemos que a causa de esas situaciones, la familia sigue pasando situaciones difíciles. Mas hoy en día, amados, vemos como en un hogar ya no podemos ver esa armonía. Antes usted se sentaba a la mesa con toda su familia y todos interactuábamos. Ahora, hermano, la familia está en la mesa, pero cada persona tiene un celular en la mano. Y hay distracciones donde el Señor nos dice que es necesario que reestructuremos. Como empezamos al principio, como Él dice en su palabra, que Él necesita que nosotros como hombres seamos prudentes. Le pregunto, ¿Adán fue prudente? Lamentablemente no. Y por causa de la escasez de prudencia, él fracasó en el trabajo que Dios le había encomendado. Ejemplo tenemos por toda la palabra de Dios para que también nosotros seamos prudentes y ayudemos a nuestra familia a que esté plantada sobre la roca. Bendito sea Jesús. ¿Cuánto se goza? Gracias, Señor. Todo se origina en el corazón. Mire, si la palabra del Señor nos enseña, cuando usted, hermano, cuando usted, hermana, conoció a ese príncipe azul, a esa doncella, ¿verdad? Y usted la vio, desde ahí empezó el propósito de Dios. ¿Cuántos estamos seguros que la persona que tiene al lado suyo vino de parte de Dios? ¿O todavía está dudando? Santo es el Señor. A estas alturas de la vida, hermano, tenemos que estar seguros que la persona que está de nuestro lado es porque Dios permitió que estuviera ahí. En Dios no hay casualidades. Dios pone las personas y claramente lo entiendo así. Pero sabe, si vemos, regresamos a la interacción que había en Caín y Abel, ¿a dónde se originó el problema? En el corazón. Jesucristo claramente lo confronta, lo pone enfrente cuando en aquella ocasión criticaban a los apóstoles o a los discípulos por comer sin lavarse las manos, ¿se acuerdan? En el versículo 19 Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. En Caín se originó un mal pensamiento que era la envidia y la insatisfacción porque la ofrenda que él presentó a Dios no fue grata como la de su hermano Abel. Pero sabemos, hoy los que entendemos el por qué fue así, es porque el cordero que Abel le sacrificó a Jehová representaba en el tiempo profético el cordero de Dios que es Jesucristo. Por eso él vio con agrado. Pero si este hombre hubiera entendido eso, creo claramente que él no se hubiera puesto de la manera que se puso. Acuérdense, Lucas 6:47 dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
¿Qué es lo que había en el corazón de Abel? Rencor, celo y hasta amargura. Cuando Jehová confronta a este hombre llamado Caín, ¿y dónde está tu hermano? ¿Cómo le contestó? ¿Que acaso yo soy su babysitter para andar detrás de él? ¿Y qué le dijo el Señor? La tierra clama por la sangre inocente que tú derramaste de tu hermano. Tristemente, hermano, en hoy en día vemos en las familias disfuncionales las mismas cosas. Algunos venimos de familias grandes. Hoy que somos adultos, hay hermanos que no se hablan para nada. Por algo que no tenía sentido. Por algo que no tenía razón de ser. Y ahí es donde el Señor nos habla a través de su palabra que no permitamos retener ninguna ofensa a nosotros como hijos de Él. Porque imagínense, hay situaciones increíbles, hermano, que aún cristianos, teniendo años en el Evangelio, guardan resentimiento y cuando ven a la persona, ay hermano, haz como que haya visto al peor enemigo, le saca la vuelta. Y eso, hermano, es por la falta de integridad en el corazón. Cuando claramente el proverbista Salomón, en el capítulo 23 de Proverbios, en el verso 26, el Señor dice a través de Salomón: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué, amados? Porque si no hacemos la manera como el Señor nos aconseja, lamentablemente nuestro propio corazón, nuestras propias ideas, nuestras propias maneras de ser nos van a impulsar a actuar. Lo vemos claramente con Caín. Él fue impulsado por sus emociones negativas y terminó la cosa mal. Le comparto otra familia disfuncional. ¿Qué pasó con la familia de Lot? Ahí está peor todavía la situación, hermano. Una familia disfuncional que estaba pasando situaciones difíciles. ¿Cuántos conocen la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó? Cuando Lot se tuvo que ir solo con sus hijas y al llegar a aquel lugar, dice la Biblia que sus hijas embriagaron a su padre para tomar de él. Dice la Biblia que las dos quedaron encintas. Y Jehová, mirando desde los cielos esta situación. Vamos a ver, por favor, a la luz de la palabra, en el capítulo 19 de Génesis, gloria a Dios, otra familia disfuncional, donde es increíble en el capítulo 19, verso 36. Mire lo que dice en su Biblia. Situaciones, hermano, que era al principio, vimos casos que usted se sorprendería, pero hoy en día, aunque usted no lo crea, ese tipo de casos siguen pasando. Aunque usted no lo crea. Mire lo que dice ahí en el verso 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Porque hay niños aquí, me reservo la explicación, pero los que entendemos ese lenguaje sabemos qué significa eso. Las dos hijas de Lot quedaron encintas de su propio padre. Y saben, ahí nacieron dos grandes enemigos del pueblo de Israel. Ahí vemos el padre de los maomitas y el padre de los amonitas. Dos grandes enemigos del pueblo de Israel. Cuando Lot y Abraham eran familia. Ahora vemos a los amonitas y a los maomitas siendo los enemigos más fuertes de Israel, en cierta manera. De un incesto tan terrible, familias que, aunque usted no lo crea, si Dios permitió que quedaran grabadas en las páginas de la Biblia, es porque en el tiempo de hoy todavía está pasando. A veces por abuso o a veces por situaciones semejantes. Hermano, hay tanta necesidad hoy en día
donde Dios nos está poniendo todas las cosas que necesitamos, familias plantadas en la roca. Y el Señor lo escogió a usted y me escogió a mí, a cada uno de nosotros, para que vayamos y llevemos ese mensaje que Jehová restaura la familia, que Jehová cambia los corazones, que en el nombre de Jesús todo aquel pasado se rompe porque el Señor viene a hacer cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor vino a cambiar toda la historia. Bendito sea Jesús. Las familias disfuncionales. Familia disfuncional se refiere a un tipo de familia que no puede cubrir algunas de las necesidades, tanto materiales, educativas, efectivas, psicológicas de los miembros y especialmente de los niños. Esto dará como origen una serie de conflictos que hacen no funcional en la sociedad en la cual se encuentra. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Por eso vemos tantos hijos descarriados allá afuera. De ahí se originaron las pandillas. De ahí se originaron, hermanos, esos grupos de vándalos o de vagos. ¿Por qué? Porque no hay un patrón, no hay un padre, no hay una madre haciendo su trabajo dentro del hogar. Menos instruyéndolos en el temor de Jehová, en el temor del Señor. Gloria a Dios. El término disfuncional elude a que no se cumple una función dentro de la familia. En este caso, no puede cumplirse en el rol o la función encomendada por la sociedad y aún más grande, por Dios. Dios, hermano, dijo claramente en la palabra: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le haré ayuda idónea. Y el Señor nos trajo a esa princesa que necesitábamos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa hoy en estos tiempos, hermano? Porque ella no está feliz de la misma manera. Santo es el Señor. Y ahí es donde el Señor desea desafiarnos a nosotros, especialmente a nosotros como hombres, a que tomemos el rol que nos corresponde. Si el Señor dice que hay tiempo para todo, tenemos que hacer tiempo para todo, amados. Porque un día, así como el Señor le pidió cuentas a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Un día el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros los hombres y nos va a decir: ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu mujer? Es que trabajaba mucho. Hermano, esa no es excusa. El Señor nos puede bendecir y abrir puertas. Dios quiere reformar, reestructurar las familias cristianas a través de su palabra, su presencia en el Espíritu Santo. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento. Hay un hombre que tocó bastante mi corazón hablando de la familia. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que se paró sobre la roca. Este hombre dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaba en el Antiguo Testamento. Y miren lo que dice. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Josué 24:15. Bendito sea Jehová. Este hombre tomó la determinación, hermano, de no ser una familia disfuncional, sino una familia que daría a Dios una alabanza en espíritu y verdad, estando firme él como el líder de su familia. Y dicho sea de paso, Josué tenía una responsabilidad aún más grande, porque no solamente era su familia, sino toda una nación. Y él tenía que, hermano, llevar esa palabra. Hay verdades que no nos gustan, hermano. Cuando uno nos confronta con un error que estamos haciendo, hermano, lo primero que sale del corazón, lo que le pasó a Caín, nos enojamos. Cuando usted lo confronta la verdad, no el pastor, no el hermano, Dios por su palabra a veces nos confronta y nos dice: eso que estás haciendo está incorrecto. Tenemos que hacer cambios, tenemos que tener determinación para que no nos suceda como le pasó a las familias disfuncionales en la Biblia. Bendito sea el Señor. Josué 24:15. Josué, los que conocen la historia, el pueblo de Israel, hermano,
había cometido adulterio espiritual. Ellos estaban creyendo en ídolos, en dioses paganos, en dioses ajenos, cuando el verdadero Dios que los había sacado desde Egipto por toda esa travesía, grandes milagros y prodigios, vemos a este hombre confrontándolos y les dice en el verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los ¿quiénes? De los amorreros, aleluya, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la determinación que el Señor desea en un corazón como el suyo y como el mío. Que estemos determinados, hermano, a que nuestra familia esté sobre la roca. Es cierto que cuando nuestros hijos van creciendo y van entrando a la adolescencia, hermano, entra en su corazón algo que es falta de identidad. Ellos no saben si son niños o si son adultos o qué son ellos. Y empieza un conflicto emocional y mental en el corazón de los jóvenes y empieza a brotar sobre ellos lo que es a veces no quisiera usar la palabra rebelión, pero a veces pasa eso en los corazones de los jóvenes. Se rebelan contra la verdad, se rebelan bajo la autoridad o sobre la autoridad de la casa y no quieren respetar al padre. Ahí es cuando realmente necesitamos, hermano, usar esos dones maravillosos del Espíritu Santo para poder ayudarlos. No es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Tenemos que usar los dones del Espíritu para poder ayudar al joven. Por fuerza, hermano, ni los zapatos quedan. Pero si usamos esos dones del Espíritu Santo, mire, Josué, este hombre llamado por Dios, dicho sea de paso, yo creo que el Señor nos ha llamado a nosotros también. En él hubo disponibilidad. En él también aceptó sus errores. Acuérdese que él también se equivocó. Él cometió errores como usted y como yo, pero enmendó sus errores y continuó el llamado y el trabajo que el Señor le había encomendado. Pedir perdón las veces que sean necesarias. Eso que sea usted líder de la casa, eso que sea usted la líder de la casa, no significa que no se va a equivocar. Pero entonces tenemos que ser, hermanos, maduros en la fe y reconocer nuestro error y llegar con aquella persona, ya sea el cónyuge, ya sea el hijo, y decirle: hijo, perdóname. Esposa, perdóname, me equivoqué. Cometí el error. Me equivoqué. Y sabe, ahí es donde la gracia del Señor empieza a trabajar, a obrar, porque uno realmente ha reconocido. El Señor sabe que esta carne es débil. Él lo dijo: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor desea que seamos sinceros en nuestro caminar diario. Josué tuvo que hacer cambios de conducta. ¿Qué pasó cuando empezaron a perder la guerra? Acuérdese que así como el pueblo de Israel literalmente tuvo que pelear en guerra, usted como hijo de Dios también tiene que ejecutar esa autoridad y esas armas que Dios ya le dio. Nuestra guerra es con lo que no se ve, hermano. Cambios de actitudes. De repente usted está muy tranquilo, su pareja está tranquilo y de repente algo pasa y encendió la mecha en una discusión. Es momento de detenerse y decir: bueno, ¿qué está pasando aquí? Si no hay necesidad, ¿por qué enojarnos? Mujer, oremos al Señor para que el Señor tome control, porque a veces, como dice la palabra, que el enemigo está mandando dardos encendidos. El trabajo de él es mandar dardos, flechas. A veces pensamos que son literales. No, hermanos, son pensamientos. Una y otra vez les digo, un predicador declaraba estas palabras y dijo: es imposible que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí es evitable que hagan nido en tu cabeza. Los pensamientos pueden llegar, pero usted y yo determinamos si dejamos que ese pensamiento se quede o lo echamos fuera en el nombre de Jesús.
Amén. Cambios de conducta. Tenemos que accionar en el momento y decir, respirar profundo y decir, esto no está bien. Y hacer ese cambio. La comunicación, hermano, en la familia es imprescindible. ¿Sabe? Los jóvenes, ellos necesitan ser escuchados. Párese el momento y decirle, platique con su hijo. Sus logros, sus fracasos, sus dificultades, sus problemas. Ellos también se enfrentan a situaciones todos los días. Hoy en día, hermano, en las escuelas es muy difícil la situación. ¿Por qué? Porque se enfrentan a lo que le llaman el bullying. Los jóvenes son muy perseguidos con el bullying. Y eso causa tristeza, causa desánimo, causa, hermano, desaliento en el joven. Por eso el padre y la madre tenemos que estar constantemente inyectando palabra, hermano, de poder en ellos. Porque si ellos no son entendidos por nadie allá afuera, y si adentro de la casa tampoco, hermano, ¿en quién se van a refugiar ellos? En aquellas personas que realmente les ponen el oído para escuchar. Y no necesariamente son buenas personas. A veces son personas que los van a influenciar a cosas que no son buenas. Dios quiere familias al servicio de Él, en la búsqueda de su presencia, en la obediencia de su palabra, en sus preceptos, sus mandamientos. Y Él se compromete con nosotros, amados, a cumplir sus promesas en sus familias. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el fundamento, hermano. Ese es el principio. Dios quiere ayudar nuestras familias, pero nosotros somos el ejemplo. A veces vemos a nuestros hijos desordenados. La Biblia dice que los hijos son el reflejo de los padres. Y a veces exigimos a nuestros hijos que hagan cambios, cuando realmente el que tiene que hacer cambios somos nosotros. Si queremos ver cambios en nuestros hijos, tenemos que empezar a cambiar nosotros. ¿Por qué, hermano? A veces una palabra con un tono distinto, el joven mira, escucha, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sabios para que el joven también empiece a amar el camino del Señor. Acuérdese, vamos a la palabra, Efesios capítulo 5. Mire estos principios que el Señor pone como base, hablando de la familia, en todos los ángulos, hermano, que la familia necesita ser fortalecida. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Él habla el principio más importante de lo que es el camino de poder amarnos unos a otros, de poder sobrellevarnos los unos a otros, respetarnos unos a otros. Miren lo que dice el verso 21. Capítulo 5 de Efesios, verso 21. Hablando de la familia, familias sobre la roca. Punto número 1. Dice la Biblia que si queremos tener familias sobre la roca, tenemos que aprender a someternos los unos hacia los otros. Amén. En el temor de Dios. ¿Será que hoy en día vemos familias así? Son poquitas. Hay muchas familias que van a la iglesia, pero no tienen temor de Dios en la casa. No hay temor de Dios en la casa. No estamos en la iglesia nomás, dice uno. Aquí hay libertad cuando no estamos en la iglesia. Pero se nos olvida que en la casa también está Dios. También está el Señor. También está el Espíritu Santo. Y eso es algo que en mi corazón el Señor ha puesto claramente. Nosotros tenemos que tener nuestro propio criterio. Y el propio criterio nos ayuda a tener ese punto importante, hermano. En todo lo que vamos a hacer nosotros como personas, usted tiene ese criterio para decir, pero el Señor está conmigo. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy escuchando?
Aunque usted no lo crea, bastantes cristianos todavía se deleitan en la música del mundo. Y todavía pegan el gritito. Cuando sabemos que ese tipo de música manipula las emociones para llevarlos cautivos. La música, hermano, es un instrumento para cautivar el alma. Todo el que ha entendido eso, a lo mejor el que no ha entendido, dice, no, hombre, exagerado. Eso es exageración. Pero solamente el que ha entendido, como dice la palabra, el espiritual entiende las cosas que son del espíritu. Pero el que anda en su vida natural, dice, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso el Señor nos dice que es necesario empezar. El primer paso es aprender a someternos unos a otros. Verso 22 dice, las casadas, amadas hermanas, no lo digo yo, lo dice el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Al Señor yo lo obedezco, pero a ti no. Ay, santo. Pero es que mi esposo no es cristiano. Ah, bueno, ahí cambia la cosa. Porque si la cabeza no está sujeta al Señor, hermano, tenemos que ser sabios y usar la palabra con sabiduría. Las casadas, por su conducta, van a hacer cambiar al esposo. En la casa de un hogar cristiano debería, hermano, estar la paz constantemente. Evitar la gritería. Mire, la palabra dice que evitemos los gritos. Santos, el Señor, me viste, Señor, dice. La gritería, ¿por qué, hermano? Porque en la gritería no hay armonía, no hay paz. Cuando uno levanta la voz, hermano, sacude las emociones de la otra persona, y aunque usted no lo crea, lo primero que nace de su corazón es el enojo. Lo dice la palabra. Alguien que me busque Proverbios 15:1. Mire lo que dice la Biblia. Si usted contesta así, de esa manera, a esa persona, su corazón se irrita y lo primero que va a salir de su corazón es el enojo. Pero si uno habla con amabilidad y le explica a la persona las cosas como debe ser, hermano, la persona va a entender y le va a agradecer. Gracias, yo no sabía que hicieran las cosas. Porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. ¿Alguien encontró Proverbios 15:1? Léamelo, hermana, gloria al Señor. La buena respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Escuchamos, iglesia? Amén. Dice, la blanda respuesta quita el enojo. Lo vamos a parafrasear. La palabra amable quita el enojo, pero la palabra golpeada hace que la persona se enoje. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Amén. Por eso el Señor desea que las familias estén fundadas sobre la roca, pero es necesario obedecer su palabra para lograrlo. Verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. ¿Por qué es importante esto, hermana? Acuérdese, la palabra sujetarse, la palabra sujeción, viene de un vocablo griego que es, hermano, nada más y nada menos, ponte de acuerdo. Que haya un acuerdo mutuo entre ustedes. No estar en esa actitud errónea que antes de conocer de Cristo, algunos de nosotros éramos muy machistas. Aquí se hace lo que yo digo, porque aquí yo pago la renta, yo pago la luz, yo pago todo. De eso no está hablando el Señor. La sujeción que el Señor habla es, pónganse de acuerdo y trabajen en unidad como equipo. Acuérdese, en el matrimonio el Señor lo estableció claro. El hombre dejará padre y madre
y se unirá a su mujer, y los dos, dice, serán una sola carne. ¿Qué significa una sola carne? Un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo trabajo en equipo. Pero hay familias actualmente, hermano, aún cristianos, que los dos trabajan. Uno le dice al otro, yo con mi cheque y tú con el tuyo. Cuando en el gobierno del Señor dice que los dos cheques tienen que unirse para que sea un solo ingreso, y de ahí trabajar en unidad para pagar lo que hay que pagar. ¿Por qué así, Señor? Porque el Señor así lo estableció, que haya unidad. Porque si no lo hacemos así, hermano, entonces hay algo oculto. Ya no hay sinceridad. Y ahí es donde el enemigo aprovecha para mandar los dardos y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está ocultando? O a veces le decimos a la esposa, no, esta semana gané bien poquito, y le escondemos el talón de cheque. ¿Por qué, hermano? ¿Estamos siendo sinceros delante de los ojos de Dios? Si la palabra clara dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, y se nos olvida que el Señor, como dice, nos está viendo nuestra acción. De la intención del corazón habla la boca, y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si el Señor desea, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ahí nos habla de protección, de cuidado, de ternura. Uno tiene que ser agraciado con la esposa, hermano. Queremos familia sobre la roca, hermano. Como le dije hace un tiempo atrás, ¿cuándo fue la última vez que le trajimos flores a la esposa? Como que salieron los coyotes por ahí, hermano. Tenemos que ser, hermano, no perder ese romanticismo. Pero cuando éramos novios, hermano, usted hacía hasta lo imposible para agradarla. Alístese, ahí la voy a llevar a cenar por ahí. Y hoy vamos a salir a comer afuera. Y dice, ¿para qué si ahí en la casa hay frijoles? No, hermano, tenemos que seguir alimentando. Mire, el amor, el núcleo del amor de la familia es en la pareja. Pero tiene que ser ese amor como tal lo dice el Señor. Un amor puro, un amor sincero, donde no hay morbo, donde no hay interés personal, sino algo que el Señor ha establecido. Amén. Sigue diciendo la palabra, para santificarla. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Y cómo el marido va a santificar a la esposa? Ay, si ya llegó el viejo, no, hombre, ni se alegra que llegue. Cuando tiene que ser todo lo contrario. Ya llegó ese hombre que Dios me ha dado. Amén. Dice que el varón tiene que santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra del Señor nos habla también de que el esposo tiene, mire, esto ya se perdió hace mucho tiempo. No en todas las familias, no generalizo, pero un gran porcentaje de las familias cristianas ya no practican el culto familiar. Ya no lo practicamos. Un día entre la semana, reunirnos a la mesa, compartir una palabra y motivar a los jóvenes, a los niños a participar de la palabra. Eso, hermano, se está perdiendo. Y eso era el alimento que dentro del hogar, para que seamos familia sobre la roca, tenemos que practicarlo todavía. Esforzarnos un día por semana. Si pudiéramos más, gloria a Dios. Pero al menos un día por semana comencemos. Un periodo de tiempo cortito, y de ahí se verá extendiendo, hermano. Yo me acuerdo, hermano, que hay familias que empezaban, hoy te toca a ti, al niño de 7, 8 años. Pero yo que hoy te toca a ti compartir la palabra. Y los ponían a compartir la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque eso motiva al niño, motiva al joven, motiva al adulto. Porque a veces cuando nos paramos enfrente, hermano, a veces la pena, a veces el nervio, a veces muchas cosas no nos dejan soltar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero cuando estemos en el hogar, practiquemos el culto familiar.
eso va a fortalecer fuerte. Va a fortalecer, hermano, las familias. Porque el núcleo familiar está siendo bombardeado fuertemente. Mire, hoy, si usted ve en las redes sociales, mira tantas cosas que los jóvenes están haciendo, aún dentro de las escuelas, que uno se queda, ¿y dónde están los padres de esos jóvenes? Ahora, el educador en el hogar es la tecnología en algunos hogares. Por esa misma causa, amados, sigamos leyendo. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ahí pudiéramos ampliar esto grandemente, hermano. Hay mucho que aprender, hay mucho que examinar, así que vamos a empezar a hablar acerca de la familia, de la perspectiva bíblica, para que poco a poco, hermano, vayamos captando lo que el Señor desea que nosotros hagamos, para que el enemigo no gane ventaja. Acuérdese, Él no duerme, Él no tiene un cuerpo físico que se canse. Pedro dice en la descripción que Él hace que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si estamos plantados en la roca, hermano, Él pierde su tiempo. Pero si no estamos plantados en la roca, tenemos que ser sabios y estar con que los hijos estén dentro de esa cobertura. ¿Por qué lo digo? Porque así lo dejó establecido. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted y su familia está bajo la sombra del Omnipotente, nada padecerá su familia, porque Dios es el centro que protege ese núcleo familiar. Póngase de pie conmigo en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos gracias a Jesús. Gracias, Padre, porque realmente usted está interesado en que nuestras familias estén plantadas sobre la roca. Te damos gracias, Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra que usted, Señor, nos comparte esta noche nos haga reflexionar, Padre. Que si no estamos haciendo nuestro trabajo, Padre, perdónanos. Pero sea usted trayendo esa convicción en nuestro corazón y nuestros pensamientos, para que nuestra familia, Padre, no sufra las consecuencias de la insensatez. Usted desea que como familia seamos prudentes, seamos sensatos ante todas las cosas que nos enfrentamos, Señor. Los tiempos son difíciles, los días son malos y tenemos que estar creciendo todos los días en la obra del Señor, porque sabemos que un día podemos ser probados en situaciones difíciles, y si no estamos plantados en la roca, Señor, fácilmente el creyente puede negar su fe. Ayúdanos, Señor, a que seamos verdaderos discípulos y no creyentes, porque, Señor amado, solamente usted es el que puede sostenernos, ponernos firmes ante todas las cosas que enfrentamos. Gracias por su palabra, gracias porque ha hablado a mi vida y a mis hermanos. Nos vamos a ir de este lugar, Señor, pero nos vamos confiados, gozosos de que usted nos ayudará a que hagamos nuestro trabajo para que nuestra familia esté plantada sobre la roca. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, tu amada iglesia, decimos amén y amén. Gracias le damos un saludo a los hermanos que nos ven por Facebook. Dios les bendiga.